limpiarnos y santificarnos, porque ya vienes por tu esposa a la iglesia. Por favor, permite a los que no han podido conectarse que lo hagan pronto y que tu palabra llegue, Señor, con esa sed que tenemos todos de ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mateo 23:37. Dice la palabra en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. En este pasaje el Señor lanza una profecía muy especial, y es la de que el pueblo de Israel va a quedar en una espera, en un stand-by, en un paréntesis muy largo, desde ese momento en que no recibe al Salvador hasta la próxima venida del Señor. Por eso es que vemos al pueblo de Israel tan indiferente, tan congelado, en el sentido de que el propio Israel como nación tiene en este momento un altísimo índice de apostasía, de frialdad religiosa. Según las estadísticas, más o menos solo el 10% de la población judía es practicante de su religión. Lo mismo que está ocurriendo en todo el mundo. Es impresionante la inundación que hay en Israel de discotecas, de sitios de desorden, de playas solamente para pensar en pasarla bien, y centros de convención homosexual. Y pensar que es el pueblo escogido por Dios, porque se cumplió la profecía literalmente que vimos aquí en Mateo 23:37. El Señor Dios había enviado varias veces a sus siervos, los profetas, a Israel, para que Israel entendiera, pero Israel no entendió. Y dice aquí que apedreó y mató a muchos de los profetas. Esa es una queja que vemos plasmada en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías se queja de la dureza del corazón del pueblo de Dios. Nosotros estamos orando para que este pueblo de Dios tenga un corazón dispuesto. Esa introducción es para recordarles a ustedes que ustedes pueden estar, cada uno según lo decida, con una actitud u otra. Una actitud es la de solo oír y oír y oír y no pasa nada. La otra actitud es la del corazón dispuesto, que entiende los tiempos que estamos viviendo, que entiende que es necesario prepararse para la próxima venida del Señor por su iglesia. Hay una diferencia y una similitud entre lo que es ser profeta y lo que es ser pastor. El profeta anuncia cosas que van a suceder mucho más frecuentemente. El pastor exhorta al pueblo a que esté pendiente de la profecía, pero que al entenderla, la tome para una vida cambiada. El ministerio que el Señor me dio a mí fue más de pastor que de profeta, pero a veces tenemos que usar las profecías. Es impresionante, hermanos, la cantidad de pastores que en estos momentos, en estos tiempos, en estos días, están predicando fuertemente al pueblo de Dios para que se sacuda y para que esté listo, porque la venida del Señor es inminente. Las cosas que están ocurriendo son tan críticas, porque no se trata solamente de una pandemia, sino de todo lo que eso implica, de la tremenda dificultad económica que va a quedar por lo que queda del año, y no sabemos, seguramente el año entrante también, una recesión que algunos ya están comparando ni siquiera con la del 2008,
XII, sino con la del siglo pasado, en 1918, 19, y todavía más grande. Porque nunca en la historia había ocurrido lo que está pasando, que por lo menos el 40 al 60% del planeta estuviera encerrado en sus casas y por tanto no produciendo. Ahora estamos con la prevención de no contagiarnos, pero pasado esto, y esto va a durar por lo menos un año, año y medio, 2 años, la situación de salud, pero la situación económica va a durar otro tanto tiempo con esa recesión. Había una predicación que estábamos oyendo esta tarde con respecto a que si tú has tenido cómo comer y cómo vestir, tienes que estar preparándote en este tiempo por si acaso no puedes comer de la misma manera y no te puedes vestir igual. En los próximos meses vamos a saber cómo van a ocurrir estas cosas. De modo que todo este abrebocas es para que entiendas, mi querido hermano o hermana, que esta es una noche de decisión. Tú decides cómo recibes del Señor la palabra que nos va a dar hoy. Porque lo que tenemos que decidir es sobre una base. Voy a hablarte al corazón. Así que por favor, no solamente abres tus oídos, sino tu corazón. ¿Tú qué harías si el Señor hubiera venido hace 10 minutos por su iglesia y se la hubiera llevado? Y los que estamos aquí reunidos nos hubiéramos quedado. ¿Qué haríamos? Lo primero que tendríamos que hacer es saber que se inicia en ese preciso instante la tribulación de 7 años. Que todas las situaciones duras que hayamos vivido se van a multiplicar, quién sabe por cuál factor. Y que vamos a ser perseguidos hasta la muerte. Si nos quedamos, vamos a ser perseguidos hasta la muerte. Si nos quedamos, vamos a tener que dar la vida por el testimonio de ser cristianos. Si nos decidimos, claro, a seguir a Cristo. Claro, podemos también apartarnos de Él, pero ese es el punto. Esta noche tú decides cómo quieres vivir con el Señor. Porque el Señor Jesucristo, con esta palabra que leímos para entrar, lo que estaba haciendo era una invitación a Israel, a Jerusalén. Les estaba diciendo, pueblo mío, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como Dios, yo les he querido mostrar mi amor, mi misericordia. Pero ustedes, Israel, Jerusalén, no me han querido oír. Se han tapado los oídos y han cerrado su corazón. Y han buscado más bien las cosas que les procuran deleite. Y por esa razón, cuando yo envío a mi hijo, no lo conocen, no lo aceptan y caen bajo maldición. Entonces, vamos a ver qué le pasa al pueblo de hoy en día, pueblo de Israel. Miremos la palabra que está en Mateo 22, desde el versículo 1 en adelante. Esta palabra se llama la parábola del banquete de bodas. Decía yo que tenía que ver con lo que vamos a ver de las bodas del Cordero el domingo. Mateo 22, 1. Voy a leer hasta el versículo 3. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Bueno, para todos los que sepan y para los que no sepan, el Señor le hablaba en parábolas a su pueblo, porque la parábola es una figura literaria en la cual el que expone está usando una figura fácil de entender, un cuentico, por decirlo de esa manera, fácil de entender, una historia,
pero que en el fondo lleva una enseñanza muy profunda, de tal manera que si se explica como enseñanza, muchos no lo van a comprender. El Señor conocía que estaba hablándole a personas poco estudiadas, era una colonia agrícola, entonces tenía que hablarles con sencillez. Aquí nosotros ya tenemos muchísima más educación que lo que tenían ellos. Por lo menos cursamos un bachillerato, hicimos de pronto algunos estudios después, podemos entender las cosas mucho más fácilmente. Sin embargo, a veces nuestro corazón no está del todo dispuesto y entonces las parábolas sirven para entender esto. Estamos mirando que el Señor Dios Altísimo siempre le ha hecho una invitación especial a su pueblo y la invitación es para mostrarles su amor y su misericordia. Con esta palabra vamos a ver el amor de Dios al pueblo de Israel primeramente, pero como es una parábola la podemos aplicar al pueblo de la iglesia. Son dos pueblos de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Vuelvo a leer el versículo 2 de Mateo 22. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. El Señor Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos y les va a mostrar algo muy profundo. Por la misma razón, entonces, va a usar la figura de lo que Él quiere hacer con el pueblo de Dios. Este primer versículo nos sirve para plantearnos una pregunta de carácter general. Yo les pregunto a ustedes y me lo responden allá, por favor, en su corazón solamente. ¿Alguno de ustedes cree que los judíos querían terminar en el infierno? Pues obviamente que no. Ninguno de ellos quería ir al infierno. La pregunta es, entonces, si no querían el infierno, ¿por qué su actitud siempre fue tan dura con las cosas de Dios? Y cuando llega el Mesías, el mensajero de Dios, no solo no lo oyen, sino que terminan crucificándolo. Eso mismo pasó continuamente en la historia de Israel. Cogieron a Isaías, a Jeremías, a cada uno de los que traía el mensaje de alerta, lo menospreciaban y hasta lo mataban. Es lo que el Señor Jesucristo les dijo a ellos. Pero la pregunta es, ¿será que en este tiempo alguien en la iglesia del Señor se atreve a decir que quiere ir al infierno? ¿Saben que yo a veces creo que sí? Pienso que de pronto alguno en el mundo, no de la iglesia, pero en el mundo, algún satanista, alguno que haya tenido ventajas con Satanás, en el fondo, de forma sádica o orgullosa o soberbia, diga, sí, yo quiero ir al infierno. Pero estamos hablando de una mínima proporción, porque el resto de nosotros, en el fondo del corazón, no quiere ir al infierno. Por esa razón, todos los que estamos aquí reunidos, llegamos a los pies de Cristo. Un día le dijimos, Señor, te necesitamos como Salvador. Señor, queremos que tú nos saques del pecado porque no queremos ir al infierno. Bien, hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué viene después? Tenemos que entender lo que el Señor está haciendo con nosotros ahora. Hermanos, está próximo el tiempo de las bodas del Cordero, pero próximo es que puede ser en los próximos días. Cualquier momento. Ustedes se meten en internet y se asombran de la cantidad de predicadores que está hablando sobre iglesia, prepárate, el Señor ya viene. Y pastores que analizan un poco más en profundidad las señales para alertar al pueblo. Y pastores que traen incluso profecía, porque ellos tienen ese don, son más profetas que pastores. Y dicen, el Señor me ha mostrado esto. Y algunas de esas profecías, como ya lo he esbozado por aquí, están mostrando que puede venir algo muy duro sobre el mundo habitado en los próximos meses. Esa profecía específicamente habla de un posible terremoto. Esa profecía la estaba dando el mismo pastor
al que estábamos oyendo esta mañana estaba profetizando sobre lo que iba a ocurrir este año, y es tal cual, al pie de la letra como lo profetizó, así está pasando. Entonces les digo, yo no tengo el don de profecía. De vez en cuando el Señor pone en mi corazón algo que sirve como profecía, pero ese no es mi don. Yo no soy profeta de ministerio. Pero como ministro del Señor, la obligación en mi corazón es sacudir al pueblo de Dios, ni siquiera tomarlo de la mano y decirle, camine, por favor, despiértese, mire que ya es hora, póngase de... No. Es decir, hermanos, sacúdanse la dureza del corazón, o la pereza, o la sordera, o la falta de conocimiento y de entendimiento, sacúdanselo con una simple oración. Señor, ayúdame a que esto que me está congelando no continúe, Señor, porque yo necesito estar allá arriba, yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero ver el infierno que van a ser estos 7 años que vienen. Va a ser terrible, hermanos, el derramamiento de sangre por cuenta de hombres contra hombres, por cuenta de catástrofes, terremotos, caída de meteoritos, caída de granizo. Terrible, van a morir 2/3 partes de los habitantes del mundo. Tenemos 7,000 y pico de millones de habitantes, hagan las cuentas, ya la hemos hecho varias veces aquí. Son más de 4.500 millones de personas que van a morir. Estamos escandalizados porque llevan 260,000 muertos de COVID, escandalizados. Y estamos hablando de que van a ser 4.500 millones muertos en 7 años. ¿Quién quiere ver eso? Bien, esta es la invitación para evitar eso. Mateo 22:3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esta es la descripción de lo que pasó con Israel. El Señor Jesucristo, después de haber enviado tantos profetas, llegó en su oficio. Él era sacerdote y él era profeta, ejerciendo la profecía, y les dijo, Israel, entiendan, yo vengo para abrirles las puertas de los cielos, para mostrarles bendición, amor, paz. ¿Por qué no reciben? Y entonces podemos aplicar esa palabra para este tiempo a nosotros. La promesa de Dios siempre es bendición. Siempre viene a darnos en forma sobreabundante todo eso que nos faltaba. El corazón desesperanzado, lo que vimos hace 2 días, la soledad, la paz, la frustración, la tristeza, la cadena. El Señor quiere quitarlos de nuestra vida, y no solo eso, sino quiere llevarnos a un sitio donde ya no haya dolor, ni lágrima, ni nada semejante, ni enfermedad. Ese sitio se llama cielo, para después venir a reinar y gobernar con Él aquí, cuando termine la tribulación. La invitación es para eso, hermanos. Pero miren lo contradictorio, lo duro, mirado desde la perspectiva de analistas de un pasaje solamente. ¿Qué será mirarlo desde la perspectiva de Dios? El propio Dios está diciendo, les estoy mandando invitación. Son muchos los siervos que yo he mandado a todos los confines de la tierra. Hay padres de familia, madres de familia, hay hijos de familia cuyos padres son inconversos, hay pastores casi que en cada cuadra, hay profetas que envían mensajes a las iglesias. Obviamente ahí yo no estoy pensando en la falsa doctrina, estoy hablando de los verdaderos ministros de Dios, y todos están exhortando al pueblo de Dios en este momento. Hay un mover del Espíritu Santo. Miren, hermanos, si algo pasó con la cuarentena, es que el Señor avivó a sus ministros. El Señor les puso fuego en el corazón y fuego en la boca. Y les dijo, vayan y sacudan a mi pueblo. Y díganles que yo los estoy amando y los estoy esperando. Que no haya más indolencia. El Señor nos llamó al pueblo de Israel con su misericordia. Porque ellos, aún siendo pecadores,
recibieron el perdón de Dios, los que se convirtieron, los que querían de entre Israel. Es lo mismo que hace hoy. Aquellos de nosotros que tenemos la suficiente humildad de decir, sí, he pecado. Quiero tu perdón, Señor. El Señor dice, aquí está, a manos llenas. El Señor nos llama con su amor. Y aún siendo inconscientes, interpretemos adecuadamente todo esto que ocurre. Es tan importante, tan vital que ustedes y nosotros estemos listos para el Señor, que hay una verdadera guerra espiritual donde el enemigo está queriendo imposibilitar ese trabajo precisamente. Los pastores están sufriendo persecución de la que ustedes no se imaginan, unos por demandas, otros porque están muy mal económicamente, sus obras están cayendo porque tienen que pagar arriendos, cosas así por el estilo. Nosotros no tenemos ninguna de esas dos cosas. Tómenlo, por favor, como entendimiento de la importancia de este momento precisamente. Es tan vital el mensaje que la oscuridad trata de interrumpirlo como sea. Entonces decíamos que son muchos los siervos que han salido a llamar, porque el Señor nos llamó con su amor, con su misericordia, nos llama con su paciencia, a pesar de que siendo inconstantes nosotros, Él quiere discipularnos, pero nos llama principalmente con su ternura, a pesar de nuestra rebeldía, y con su dulzura, aunque somos indiferentes a veces. Todas estas características que acabo de definir están también definiendo al pueblo de Israel en los peores momentos cuando se levantaba contra Dios, y está definiendo a la iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia de la Odisea. Yo tengo fe en que lo mismo que ocurrió en la Biblia, en la Escritura, al lado de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, la que va a ser vomitada, la que es ciega, está la iglesia fiel de Filadelfia, la iglesia del amor verdadero, la iglesia a la cual el Señor le hace la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Entonces yo confío en que los que están oyendo esta palabra, todos pertenezcan a la iglesia verdadera, aunque pequeña, de Filadelfia. Que no haya ni un solo corazón que sea de la Odisea, el corazón tibio, el corazón conformista, el corazón que se duerme creyendo que todo está bien. La invitación que nos está haciendo Dios hoy es ni siquiera a ser convidados. Ahí el versículo 3 nos decía, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero la invitación para la iglesia no es a ser convidados, es a ser la novia, la cual entonces debería estar emocionada. Yo he visto a las novias que están por casarse. Están un poco estresadas porque saben lo importante de la fecha que se acerca y saben que tienen que hacer muchas cosas. Preparar el sitio, preparar la recepción, bueno, contratar por lo menos a quien lo haga, pero igualmente estar pendientes de todas las cosas. Especialmente, más que cualquier otra cosa, no tanto el sitio, sino el vestido que ellas van a usar. El vestido es lo más importante para la novia, incluso mucho más que el vestido del novio. Alguien decía que la figura más importante de unas bodas siempre es la novia. La gente no va a ver al novio, bueno, unos pocos, pero la mayoría van a ver a la novia. Si está hermosa, está preciosa, está adornada, está resplandeciente, está feliz, eso es lo que van a ver. Ustedes se pueden imaginar que lleguen esos convidados y ven a una novia. ¿Qué va a pasar? No, que me voy a casar. Ah, pero mira, y tu vestido tiene no una sino varias manchas. Ah, eso no importa. ¿Y no lo alistaste? Ah, es que todo fue como tan de afán. ¿Ustedes se pueden imaginar esa clase de novia? Pues desgraciadamente
Esa a veces puede ser la actitud del pueblo de Dios. Lo fue con Israel. Por eso Israel está entre paréntesis ahora, y por eso Israel tiene que ser sacudido tan fuertemente durante la tribulación de 7 años. Si no lo sabían, se lo recuerdo. La tribulación de esos 7 años está orientada principalísimamente a hacer reaccionar al pueblo de Dios, a Israel. 7 años de sacudimiento de Jacob. Imagínense que la novia, que debiera estar expectante, gozosa, emocionada, entonces se encuentra más bien indiferente, apática, congelada, o con muchos juguetes a su alrededor. Está jugando con el carro para ver cómo le cambia el modelo, está jugando con el celular a ver cómo chatea o cómo mejora su aparato, aunque es muy bueno el que tiene. La novia está distraída. ¿Qué puede pensar cualquier persona que mire a esa novia? ¿Estará enamorada realmente, de corazón? ¿Está tan anhelante, tan ansiosa? ¿Está esperando los brazos de su amado? ¿Está esperando fundirse con él en uno solo? ¿Por qué esa apatía entonces? Imagínense esos invitados. Pues yo llego a una boda así, la verdad me escandalizo. Uno dice, ¿a qué vine? Esto más bien parece un sepelio que un matrimonio. Bueno, Mateo 22:4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El Señor no se contenta con una invitación, invita 2 veces, y hasta 3 vamos a ver. Lo interesante de esta situación es que esta invitación es para recibir regalos inmerecidos. La novia no merece nada de lo que el novio aquí le va a dar. La novia es indigna. Este es un tiempo de preparación de los últimos detalles. Yo no sé cómo han considerado ustedes la cuarentena, pero nosotros lo hemos visto así. Y sabemos que muchos cristianos también. Le decimos gracias, Señor, porque nos encerraste. Hiciste que tuviéramos este tiempo para recapacitar las cosas como las veníamos viviendo. Veníamos, Señor, en 22:4, lo que está haciendo el Señor es ofreciendo nuevamente. Dice, vuelvo a enviar a mis siervos, porque tengo mucha comida para darles. Esto es una fiesta lo que les está esperando, es un agasajo que yo, el jefe de familia, quiero hacerle a cada uno de los invitados. Las puertas están abiertas. Es espacioso el lugar donde ustedes van a llegar a ser homenajeados. Y van a comer, y van a gozarse. Y yo vuelvo y los invito. Entonces pongámonos en el corazón del que está invitando, del dueño de casa. ¿Qué sentirá él cuando se le rechaza? ¿Qué sentirá el Señor cuando vio morir a su hijo en la cruz? Y nosotros nos ponemos en una actitud indolente, indiferente, perezosa, mundana, y diciendo, uy, pero este pastor, ¿por qué no acaba? Uy, pero ¿por qué vuelve a decir otra vez lo mismo? ¿Pero por qué insiste tanto en el pecado? ¿Pero por qué? Si ustedes son verdaderos creyentes, hijos de Dios, van a entender que es urgente el carácter del mensaje. Amén. Que es urgente la palabra que sale de la boca, del corazón de Dios, y que es urgente recibirla con una actitud de reverencia, de respeto y de obediencia. Por tanto, cada vez que se hable de estos temas, ustedes tienen que tomar decisiones. Tienen que decir, ¿voy a continuar con mi vida cristiana como venía hasta el momento? Yo digo que ninguno debería decir eso. La vida cristiana siempre tiene que ser mejor cada día. Es un peldaño arriba. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Siempre. Yo no puedo ser igual.
Si soy igual, soy un cristiano tibio. Si no estoy creciendo, si no estoy evolucionando, si no estoy sacando cada día más pecado de mí. Es que el pecado no termina, hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que Él nos haya glorificado. Mientras estamos siendo arrebatados, todavía seguimos con los pecados que habíamos visto, el orgullo, la rebeldía, la soberbia, la vanidad. Eso es una batalla de ustedes y de nosotros. Aquí mi esposa y yo tenemos el mismo problema. Tenemos que combatir contra el orgullo todos los días. Y esos son los pecados, como decíamos hace 2 días, que menos se confiesan, menos se reconocen, pero son la raíz de todos los pecados. Entonces, por eso es que estamos hablando de que estas invitaciones que hace el Señor son para seres que no las merecen. Nosotros no merecemos la invitación, mucho menos merecemos el que Dios nos quiera colocar como novia de su Hijo. ¿Ustedes se imaginan los privilegios de una esposa del Hijo de Dios que es Dios? ¿Se imaginan la riqueza que va a dar ese marido amoroso a su esposa? ¿Cuántas cosas no le va a dar? ¿Se imaginan cómo la va a tratar? ¿Con qué dulzura, con qué amor, con qué abundancia en todo? Esa es la invitación de Dios. Por eso es que es urgente que saquemos cualquier indiferencia, cualquier manifestación. Este es el tiempo de preparación para los detalles. Estamos como novias, un poco apresuradas, tratando de buscar el mejor vestido. Eso es lo que estamos buscando, que nuestro vestido esté limpio, inmaculado. Eso no lo vamos a poder lograr. De hecho, cuando estudiemos más adelante, vamos a ver que cuando el pueblo de Dios baja, o sea, ya la esposa baja con el jinete del caballo blanco, dice allí que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuándo se le concedió eso? En el cielo. ¿Cuándo fue eso? Después del tribunal de Cristo, que ya vimos. Allí en los galardones es que la esposa, nosotros que subimos imperfectos, mejor dicho, que correctamente estábamos subiendo imperfectos, y cuando ya llegamos al encuentro con el Señor, fuimos perfeccionados, ahora Él todavía nos perfecciona más con los galardones y nos da el vestido, Él, directamente de novia, pero nosotros tenemos que estar en la tarea de buscarlo, ir a un almacén, ir al otro. Si no lo podemos comprar, por lo menos tenemos que averiguar cómo lo alquilamos. Tu vestido es tu corazón, es la forma como te ofreces y te acercas a tu amado, a ese amado que se entregó por ti en la cruz. Y te pido que lo mires en el Espíritu en este momento. Mires al Señor Jesucristo allá crucificado con su cabeza, ya no podía sostenerla, está inclinada, está goteando sangre de su corona, está goteando sangre de sus manos, goteando sangre de sus pies, todo su cuerpo que está latigado, está sangrando, y cada gota es por ti y es por mí. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros sería tan valiente de acercarse a una persona que esté muriendo de esa forma tan sangrienta, tan horripilante? ¿Seríamos capaces de acercarnos con un corazón de cemento o de hielo? ¿Indiferentes? Yo creo que ni siquiera nos acercaríamos porque nos produciría un sentimiento muy profundo de dolor. Eso fue lo que el Señor hizo por ti. Amarte hasta la muerte para que tus pecados no te llevaran al infierno, sino que ahora no solo escapaste del infierno por la gracia de Él, sino que ahora te quiere convertir en su esposa. Nos quiere convertir en su esposa. ¿Cuántos pecados no confesados hasta el momento que el Señor entró en nuestra vida? ¿Cuántos pecados nos producían vergüenza? Y de pronto todavía algunos. Y sin embargo el Señor los tomó todos y dijo, ya no me acordaré más de estos pecados tuyos. Te son perdonados. Pero aparte de eso,
te estoy pidiendo la mano para que seas la esposa de mi hijo, ese que murió por ti. Murió por ti porque te ama. ¿Te imaginas cómo te va a amar durante la vida eterna? Es una preparación, hermanos, esta cuarentena. Este tiempo que nos parece tan duro, tan pesado, tan monótono, tan largo ya, no lo es. Cada minuto, cada hora que tú vives, en el día, en la noche, tienes la oportunidad de decirle, Señor, acabo de darme cuenta de este otro pecado, quítalo. De este otro, quítalo. De este otro, quítalo. Tú no tienes que pasar ninguna vergüenza. No tienes que ir a donde el pastor a decirle, pastor, ¿qué hago con esto? ¿Sabes por qué? En este momento tienes el mejor pastor que el ser humano pueda tener. Se llama Espíritu Santo. Cuando tú dispones tu corazón para limpiarte como novia, el Espíritu Santo te habla suavemente, como mamá tierna, y te dice esto. Preséntalo al Padre Celestial. Tú dices, sí, Señor, fueron 10 años, 20, 30, Señor, 40, donde yo viví con este pecado. Y a veces lo podía mirar, pero otras veces lo disimulaba. Pero hoy sí puedo, Señor. Hoy aquí en soledad contigo puedo decirte, tómalo, te lo entrego, no quiero más. Yo quiero ser la novia. Mateo 22:5. Vuelve otra vez. Mas ellos, los convidados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. El pasaje paralelo de esto en Lucas nos habla de que cada uno le dio disculpas a Dios. Señor, acabo de comprar una finca. Señor, acabo de comprar unos bueyes. Señor, acabo de casarme. No puedo ir por eso. Y un pastor que predicaba sobre ese tema decía, ¿cuántas disculpas le damos a Dios nosotros para que Él, en vez de bendecirnos, no nos bendiga? Qué cosa tan inconsecuente y tan absurda que a veces es la mente del ser humano. El Señor está queriendo derramar a manos llenas y uno le está sacando el cuerpo y diciendo, no, Señor, no me bendigas. ¿Cómo se explica eso? Hay un pasaje en Romanos 11, 7 al 8, hablando de Israel, que dice lo siguiente, 11 de Romanos 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, y aquí se refiere a nosotros, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Se refiere a que los que no alcanzaron la misericordia de Dios fueron endurecidos. ¿Cómo así? El siguiente versículo nos lo explica. Como está escrito, el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué es el espíritu de estupor? Ahí está explicado. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Están con los ojos abiertos y con los oídos aparentemente dispuestos, pero no reciben. Por eso el Señor dice, Él le dice a las iglesias, el que tiene oídos, que oiga. Porque nosotros podemos estar 20, 30, 40 años oyendo predicaciones del Señor y sin embargo nuestros oídos están cerrados, que nuestro corazón está duro. El espíritu de estupor, la palabra estupor en este momento, 2020, es una palabra más médica que de cultura general. Hace 100 años, 50 años todavía se entendía. Hoy ya la cultura del rap no la entiende. El estupor es una actitud de la persona como si quedara ida, lela, decían antes, en ausencia, está mirando, pero por dentro es como si estuviera vacía, se congeló todo. Y uno dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Me está mirando, pero no me está viendo. Ese estupor produce ceguera y sordera espiritual. El corazón queda como una nevera, completamente congelado.
Y eso se ve frecuentemente en las predicaciones dominicales y muchas veces en las enseñanzas en las grandes iglesias. En las pequeñas, un poco más difícil de ver porque la gente, precisamente por lo que es más pequeño, tiene que disimular cuando está entrando en ese estupor y muestra algunas señales donde está queriendo decir, sí, yo sí estoy oyendo. Pero el estupor viene con frecuencia. Yo tengo que confesar que a veces cuando me toca a mí ponerme en el plan de oyente, me ocurre. Yo se lo he confesado al Señor. Señor, quítame este estupor. Quítame esta sordera, Señor, porque sé que viene de tu enemigo. Sé que no quieres ese enemigo que yo reciba tu palabra. Por eso estoy como hipnotizado. Ustedes habrán visto en la televisión que la persona hipnotizada puede estar con los ojos abiertos y lo está mirando a uno, pero parece solamente un cuerpo vivo sin alma. Espíritu de estupor, sordera, pereza. ¿Será que Dios permitió eso para la iglesia de este tiempo también? Yo digo que no. No es que lo haya permitido. Es que la iglesia lo ha tomado voluntariamente en muchos aspectos. No estoy diciendo ustedes, pero sí muchos en la iglesia del siglo XXI. Para eso está la palabra que nos muestra en la escritura en Apocalipsis, la Odisea. Una iglesia estuporosa. Una iglesia congelada. Yo creo que estos creyentes simplemente no es que lo hayan recibido de Dios, sino que han invitado a un espíritu inmundo. Mantienen su pecado, no lo quieren soltar, entonces cuando llegan dicen, este pastor es aburrido, esa palabra es horrible, es fea, es dura, harta. Hasta ahí es como si estuvieran haciéndole la invitación. Satanás, ven, tápame los ojos y los oídos, no quiero. Y Satanás corre y los deja. Entonces, recuerdan que hace 2 días empezamos con una exhortación, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, decía en Hebreos. Esa exhortación va dirigida precisamente al corazón estuporoso. No quiere evolucionar, no quiere madurar, porque simplemente es una cuestión espiritual. Yo les dije que esto era cuestión de decisión. Uno decide si quiere tener un espíritu ardiente para Dios, enamorado como de novia linda, novia apasionada, enamorada. O quiere tener un espíritu de invitado aburrido. ¿Han visto un invitado aburrido en las bodas? Allá se va para el rincón, cuando puede se sale al exterior, se fuma un cigarrillo, vuelve y entra, se toma un trago, no habla con nadie, y vuelve y se sale. Nuestra actitud, hermanos. Nuestra actitud es nuestra decisión. Otra vez, nuestra decisión decide nuestra actitud. ¿Qué tan apasionados queremos ser para Dios o qué tan fríos? Esa es nuestra decisión. Eso no tiene nada que ver con si la iglesia es grande, si es pequeña, si la videollamada se cae o si el ambiente es muy agradable. Nada tiene que ver. Lucifer estaba en el mejor sitio para oír una predicación con el mejor predicador del universo. Lucifer decidió entrar en estupor y salirse de ahí, de la mejor iglesia del universo. Daniel estaba prisionero, no tenía forma de ir al templo, y sin embargo, él hizo un pacto en su corazón, ofrecérselo a Dios por el resto de su vida, y fue uno de los mejores varones que tiene la Escritura. Ya no es tiempo de más disculpas. Esto lo han dicho muchos pastores en estos días. No sé si sabían, nosotros oímos aquí predicaciones, pues más mi esposa que yo. Y yo las oigo por ósmosis, me entran ahí. Muchas veces ellas las ponen, entonces yo tengo que oírlas, pero es que son muy apasionantes. Yo aprendo de los pastores, aprendo cantidad de cosas. A veces digo, uy, Señor, yo no había visto esto. Y todas esas predicaciones que estamos oyendo, no de 1, no de 2, no de 3,
Así que yo pueda contar, por lo menos 5 o 6 pastores, todos están diciendo, ya no es tiempo de disculpas. Ya no más pretextos. El Señor nos encerró para buscarlo a Él, para entrar en comunión con Él y que nuestra vida fuera preparada porque Él ya viene. Hermanos, yo no sé si ustedes lo saben también, pero de aquí podemos salir en los próximos días, un mes, 2 meses, no sé, directo al cielo o directo a la tribulación. Pero si estamos aquí en la tierra, inclusive sin haber sido arrebatados como iglesia, aunque debamos ser arrebatados, me refiero, somos la iglesia fiel, pero todavía no es el tiempo del arrebatamiento, preparémonos porque vienen cosas muy duras. Solamente estando en el Espíritu, solamente metidos con Dios como novia apasionada, vamos a poder resistir las cosas que vienen. Solamente los que hemos estado en el Espíritu hemos podido ver la parte de bendición de la cuarentena. Hoy había un mensaje circulando en las redes que hablaba de 2 clases de barcos. Un barco que está lleno de gente que encontró bendición, encontró descanso, encontró trabajo, está recibiendo algún salario, encontró un tiempo de solaz interior, de descanso interior y de paso encontrarse con Dios. Pero otros muchos están pensando cómo voy a hacer, no tengo plata, mi empresa se está yendo al fondo, no hay plata para hacer mercado, o quizás peor aún, tienen familiares infectados. Yo creo que ninguno de los que está aquí ha tenido una situación tan dura como la es eso, no tener que comer, tener a alguien enfermo o muerto, de pronto en la familia, y no tener ni siquiera orientación hacia dónde coger espiritualmente. Nosotros tenemos un grupo de orientación, tenemos la palabra de Dios, tenemos a un sacerdote sumo que está pendiente de nuestro bienestar espiritual, porque Él quiere bendecirnos continuamente. Abramos el corazón de una vez por todas. 22:6. Mateo 22:6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto ya es el colmo del endurecimiento. Ya es el oyente que se convierte en enemigo del predicador, porque simplemente no quiere sino disfrutar de lo que tiene aquí en la tierra. Yo digo, ¿qué tanto es lo que hay aquí en la tierra tan bueno que la mayoría del planeta está detrás de eso? No se explica. Los que ya salimos de esa cárcel, decimos, ¿qué era lo bueno que había allá? Solo estrés, solo ansiedad, solo preocupación. No hay seguridad en el trabajo, no hay seguridad en la salud, no hay seguridad cuando uno coge un carro, no sabe si se va a matar, no sabe si lo van a robar. Y por eso es que nos matamos, por las cosas del mundo, por Dios, y por eso es que desechamos las cosas de Dios. Son locos. 22:7. Al oírlo, el rey se enojó. Mucha paciencia la de Dios. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso le pasó a Israel. Y eso es lo que va a pasar cuando entre la tribulación. 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Somos nosotros. La parábola de la fiesta de las bodas está dirigida al pueblo de Israel. Yo la estoy acomodando un poquito a la iglesia, pero el propósito es claro. Teológicamente y doctrinalmente esto es para Israel. Pero aquí hay un espacio, 22:10, donde se habla de nosotros. Como Israel enojó a Dios, entonces el Señor salió a provocar a celos a Israel y nos llamó a nosotros. A ti, hermano, a ti, hermana.
te puso la mano en el corazón y te dijo, yo te amo, yo te perdono, ven conmigo. Serás agradecido y tomarás la mano del que te la ofrece. Lo increíble es que el corazón generoso y amoroso del Padre todavía nos sigue dando tiempo ante esa terquedad, ante esa indiferencia nuestra, esa vida cristiana. Y yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando incluso de la mía. Yo a veces hago balance de mis cosas y digo, hubiera podido ser mejor. Yo hubiera podido entender más cosas todavía si hubiera tenido una actitud más dedicada. Hace un tiempo, no voy a decir cuánto, estaba en crisis. Estaba diciendo, Señor, tengo que predicar de ti, pero me siento en desierto. En desierto. Le dije, Señor, yo no quiero eso. Cambia mi desierto en oasis. Dame agua tuya, Señor. Dame pan tuyo. Y lo oré, no ocurrió nada al principio. Pasó el tiempo. Seguí el desierto, seguí orando. Señor, yo ya conozco que ese es tu temperamento. Tú estás esperando a ver si mi oración es de afán, es que tengo miedo de quedarme, o si es que estoy buscando tu presencia. Por eso, Señor, te digo, quiero tu presencia en mi vida también, no solamente que me quites el desierto. Y pasó el tiempo y no pasaba nada. Así es Dios. Él no nos concede las cosas inmediatamente, Él espera que nosotros las busquemos, las agarremos con fuerza. El cielo sufre violencia, dice la palabra, y los violentos lo arrebatan. Yo tengo que ir allá, porque así es como pruebo mi fe, y pruebo que mis deseos son sinceros. Si me quedo sentadote, echadote, estoy probando que no me interesa nada. Entonces el Señor dice, bueno, te sigo dando palabra, pero yo ya sé que tú no quieres nada. Bueno, el problema va a ser cuando te des cuenta que hubieras podido pedir más. Yo creo que este es un problema que define, esto que estoy describiendo de mí mismo, esto es lo que define el camino a la santidad. Cuando alguien está en el camino de la santidad, siente que le falta más de Dios. Y entonces, el siguiente paso es empezar a pedirle a Dios 1, 2, 3, 4, hasta que Dios conteste. ¿Y saben qué, hermanos? Dios contesta. Siempre contesta. Siempre llega con la provisión. Llega con el fuego, llega con el agua, llega con el pan. Llega con la plenitud. Y llega con su presencia. Entonces uno puede decir, Señor, ¿me oíste? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora sé que, no sé, algo hice, pero te terminé agradando. Ahora, Señor, no me sueltes. Ahora, Señor, yo te pido por las bodas. Te pido ser la novia, no un convidado, no un invitado. Sí, al invitado le toca buena comida, un buen vino, una buena champaña, pero no es la novia. El gozo se le acaba apenas sale del sitio de la recepción. A la novia no, a la novia le empieza. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Yo le pido con mi esposa que cada uno de los que está oyendo este mensaje, ahora y después, sea de los últimos, de los escogidos, no de los muchos llamados, porque implícitamente está ya que muchos son llamados pero se quedan.
porque son pocos los escogidos. Siempre es un remanente, un 10%. La pequeña manada. La pequeña manada, de acuerdo. Vuelvo y repito algunas cosas para terminar con un último pasaje corto. Me impresiona a mí ver la cantidad de siervos predicando sobre la preparación de la iglesia. Me impresiona, hermanos, me sacude, me pone los pelitos de punta. Me emociona. Porque, ¿saben qué digo yo? Señor, gracias porque tú no haces nada sin avisar antes a tus siervos los profetas. Pero ¿saben qué digo después de eso? Señor, gracias porque si me estoy emocionando por estos siervos que están predicando eso, y yo también lo estoy predicando, quiere decir, Señor, que tú escogiste este sitio para que sea de tu sana doctrina, Señor. Para que los que oyen sean tus verdaderos siervos, aquí, mientras son tu esposa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada persona de las que oye, que continúa, que persiste, que vuelve y se conecta. Gracias, Señor, porque eso es algo que está mostrando qué clase de corazón tiene. Un corazón fiel. Hermano, no siempre las predicaciones son emocionantes, no siempre son, uy, wow, qué cosa, qué palabra tan tremenda. A veces las predicaciones son aburridas, son pesadas. Pero es que la palabra es clara, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios a veces tiene cosas grandes para enseñar, otras veces no tan grandes. Unas que nos emocionan y otras que no tanto, hasta nos aburren. Pero ahí es donde es probada nuestra fidelidad, cuando persistimos. Otra cosa que me impresiona es ver las profecías que Dios está poniendo en las bocas de esos siervos. Varones de renombre, ya son conocidos. Pero también otros que son casi anónimos. Otros le predican a grupos pequeños. Incluso hay un jovencito que lo conocemos desde que tenía como 4 años, predicaba siendo niño con una fuerza impresionante. Creo que es de Ecuador o de Perú. Se llama Nezaret. Nezaret hoy ya debe tener unos 12, 14 años. No, tiene como 18, 20 años. Bueno, Está se quedó chiquito, entonces. Pero sigue predicando con la misma fuerza. ¿Qué predicación tan fuerte la de ese muchachito? Por Dios. Y la profecía como la da. Pero ¿saben qué es lo que más me impresiona de todo? Ver cómo las profecías de la Escritura se están cumpliendo ante nuestros ojos. Yo las veo y igual siento temblor en todo mi cuerpo, se me eriza toda la piel, me recorre un escalofrío, pero ay, de gozo, decir, Señor, vemos tu palabra porque tú la has querido mostrar, porque tú nos estás llevando de la mano al sitio que es. Hermano, tú eres muy bendecido, muy bendecido. Terminamos con Lucas 21, 31, hasta el 36, lo voy a leer todo. Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, estas profecías cumpliéndose, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Quién lo dice? El propio Señor Jesucristo, no es un hombre. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta generación ya tiene 70 años cumplidos. Para ser exactos, 72. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la generación que vio nacer a Israel como nación. 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá. A pesar de incredulidad, a pesar de indiferencia, a pesar del propio Satanás que se ría. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es lo que yo estaba explicando hace 2 minutos, 5 minutos. 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, o sea, los que se quedan. Un lazo que los estrangula. 36. Y este sí es específico para nosotros. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra explícita para nosotros. Nos pide allí que velemos en oración para poder escapar. Nos toca estar pidiéndole eso. Señor, hazme digno. Yo sé, Señor, que yo no soy digno, y que es digno es Cristo en mí, el que me limpia de pecado. Y eso es lo que me hará estar de pie delante del Hijo del Hombre como esposa. Hermanos, entonces, terminamos con la oración, para que todos los que hoy oren, escapen de las cosas que vendrán. Así que pon tu corazón en la oración que va a dirigir mi esposa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablaste hoy. Gracias porque estamos con el corazón ardiente cada día más porque vemos cómo se cumple tu palabra de una manera inexorable. Y tú nos das esta palabra, el Salmo 119, versículo 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que siembres en nuestro corazón, en nuestra alma y espíritu, tu palabra, tu consejo. Ayúdanos a entender que tú nos guardaste como el esposo, el novio, protege a la esposa, la lleva a un lugar tranquilo y seguro mientras pasa la tormenta. Ayúdanos a preparar ese vestido de novia, sacando lo que no te agrada. No podemos. Solos no podemos, por eso en esta hora te decimos, Señor Jesús, sabemos que hemos sido débiles, que tenemos pereza, que a veces nos da sueño, que las cosas de este mundo, Señor, a veces nos distraen más que tu palabra. Y tú nos amaste, ayúdanos a retribuirte, Señor, a devolverte tanto amor y a ser fieles solamente a ti. Ayúdanos a levantarnos, Señor, a no olvidar tu palabra. Hoy te entregamos nuestro corazón, te entregamos las riendas de nuestra vida, te entregamos nuestras situaciones difíciles, te entregamos la pereza, te entregamos la soberbia, te entregamos nuestros argumentos, nuestro pecado, todo, Señor, para que seas tú limpiándonos. Ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu y a guardar y a no olvidarnos de tus estatutos, de tu palabra que nos da vida. Bendice a los que aquí estamos, bendice sus familias, protégenos, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que el miedo de afuera los contamine, porque mientras afuera la gente tiene miedo y afán, nosotros tenemos paz y gozo, porque vienes pronto por tu esposa. Ven, Señor Jesús. Eso dice el Espíritu y la Iglesia. Ven, Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, no puedo quedarme callado porque mientras orábamos, el Señor puso una palabra corta. El amor echa fuera el temor. Amén. La iglesia, una parte importante de la iglesia de Dios está llena de miedo ante la profecía, especialmente la que se está cumpliendo para estos últimos tiempos. La razón de ese miedo es cierta lejanía de Dios. El amor echa fuera el temor,
Dios es amor. Cuando más cerca estoy de Dios, menos miedo siento de las cosas que están sobreviniendo. Si estoy alejado, voy a sentir temor y harto, porque esa es la forma como Satanás fustiga a los creyentes, con miedo. Esa es la principal arma de Satanás, el miedo. Entonces, acérquense a Dios y verán que deja de aparecer ese miedo. Desaparece. Listo.